Mi nombre es Mayra Lisset Regalado Gobea. Estoy cursando el quinto tetramestre de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Cultural. El día de hoy me tocó hacer una presentación de la clase de sueldos y salarios, donde hablaré de los temas de historia de sueldos y salarios, teoría de intercambio, teoría de la expectativa y el dinero como reforzado. Antecedentes históricos del salario en el mundo. Los salarios son tan antiguos como el trabajo humano, aunque es evidente que en aquel entonces no se pagaba de la misma forma como en la actualidad, ya que el pago se hacía en especie. Edad antigua. La historia de los salarios de los trabajadores agrícolas en Mesopotamia se pagaba de la siguiente manera. La cantidad de alimentos asignados se entregaba en forma de ración diaria o al inicio del periodo del trabajo. La cantidad de alimentos mencionada se le llamaba sila, que era equivalente a menos de 1 litro de cebada tostada con un poco de aceite y una especie de jarabe. En Grecia, los salarios en Grecia para los trabajadores recibían mensualmente en promedio 4 medidas, equivalente a 380 litros de trigo y 1,5 medidas de cebada. En Roma las actividades laborales dependían del estatus personal de los trabajadores, que se dividían en 3, que eran los esclavos, los libertos, ingenuos y patrocinados, y el grupo de condiciones jurídicas. Edad Media. En aquellos tiempos abundaban las ordenanzas que fijaban los salarios. Un ejemplo de ordenanza que a causa del peste expidió el rey Juan de Francia en 1351, fijó el salario de los trabajadores en su casa en 12 denarios al día y en 6 si se le daba alimentos. La revolución industrial. Introducción de las máquinas a la historia de la humanidad. Las máquinas desplazaron al hombre creando desempleo. Los salarios pagados a los obreros se depreciaron por el exceso de oferta de trabajo. Para pagar salarios más bajos, los industriales contrataban a mujeres y a niños. Antecedentes de México. Época precortesiana. En cuanto a la fuerza de trabajo y a la organización social, los aztecas estaban agrupados en comunidades llamadas calpullis, en que eran porciones de tierra o parcela. Los calpulleras no existía un salario por actividades específicas, sino simplemente se les daba sustento y vestido al jefe de familia, además de una porción de tierra para cultivar. Época colonial. De 1575 a 1600 se produjo un aumento importante de los salarios a los aburgueses. Al principio se le pagaba medio real a los peones y después se le llegó a pagar 1 real, en tanto que los oficiales, es decir, los albañiles, carpinteros, herreros u otra profesión que sabían un oficio, recibían 2 reales. La independencia y la reforma. Durante la independencia y la reforma continuó la diferencia de los salarios entre los llamados peones y los jornaleros, con respecto a aquellos con algunos oficios o grado de capacitación. El porfiriato en México. Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz se controló en mano firme a los obreros, quienes no tenían el derecho de huelga, servicios médicos, prevención social, ni sobre todo leyes que regularizaran las condiciones de trabajo, entre ellas las jornadas, que eran de 12 a 14 horas. En 1908, el salario mínimo generó para la República Mexicana era en promedio de poco más de 33 centavos. La Revolución. Aparece la Ley de Yucatán en 1915, la más importante desde el ámbito socioeconómico. Durante todo el porfiriato para los trabajos nocturnos, aunque se convirtió en una de las demandas de los trabajos del siglo XX. La variación de los salarios en
en fábrica era desde .22 hasta 2.50 para los jornaleros, aunque el trabajo a destajo creaba diferencias importantes. Época actual. El 18 de agosto de 1931, durante el mandato del presidente Páscuaro Ortiz Rubio, se promulgó la Ley Federal del Trabajo en México. Esta legislación estableció obligación del Estado para crear instituciones que determinaran el salario mínimo. Sin embargo, no fue hasta 1934 cuando en México el presidente de la República, Abelardo Rodríguez, fundó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En la década de 1990, la economía enfrenta cambios significativos: la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América, la globalización y el surgimiento de la Unión Europea, entre otros sucesos, trajeron una competencia global sin paralelo. Teoría de intercambio. Intercambio se refiere a la recompensa que el empleado recibe a cambio de sus contribuciones de esfuerzo y habilidades. Práctica de la teoría del intercambio. La mayoría de la relación entre individuos se lleva a cabo por medio de intercambios y de mercancías satisfactorias, etc. Todo servicio o mercancía son productos de trabajo. El valor de intercambio de una mercancía, según Adam Smith y Karl Marx, el valor de un producto es el tiempo del trabajo materializado en él. Consiste en determinar lo que constituye el valor del trabajo. Si Pablo Picasso pintara varios cuadros al día, el valor de estos no sería el equivalente del tiempo que pasó haciéndolos. Por eso, el mismo Picasso afirma que necesitó 40 años de trabajo para volverse capaz de pintar un cuadro en 2 horas. Teoría de la expectativa. Expectativa es la valoración subjetiva de la posibilidad de alcanzar un objetivo particular. Teoría de la expectativa de la posibilidad de alcanzar un objetivo particular. Teoría de la expectativa de X valor. Si el sinónimo de la expectativa de resultado, en tanto que se define como la creencia de que una conducta específica dará un resultado en particular, esta se divide en 4, que es la intrínseco, que tiene su origen en el efecto positivo que se deriva del simple hecho de realizar la actividad para obtenerla, como sucede con los pasatiempos. El número 2 es la de dificultad. Si la actividad para conseguirlo es difícil y tener éxito en ella es algo que se valora en sí mismo. El número 3 es instrumental, cuando es un paso para obtener un objetivo a largo plazo. Y el número 4 es el extrínseco, cuando se basa en el placer de recibir consecuencias tangibles como el dinero. Modelo de expectativas de Brown. Este se divide en 3, que es valencia. Demuestra el nivel de deseo de una persona por alcanzar determinado objetivo o meta. El número 2 es expectativa. Esta representada por la convicción que posee el individuo de que el esfuerzo depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. Y el número 3 es el instrumental. Está representado por el juicio que realiza la persona de que una vez realizado el trabajo, la organización los valores y recompensará en consecuencia. Y por último, hablaré del dinero como reforzado. El dinero como reforzado universal, con el que se adquiere diversos tipos de refuerzos, también se puede acumular previendo necesidades futuras o usándose para producir más dinero. La gente no trabaja por el dinero en sí mismo porque es un papel sin valor intrínseco. Trabaja porque el dinero es un medio para obtener las cosas. La ética de las responsabilidades de administración de la compensación. El pensamiento de la administración se ha caracterizado por ser práctico, frecuente. Los directivos toman decisiones sobre los concretos y no lleva un análisis flexico ni lo como reforzado.
El dinero es un reforzado universal, con el que se adquiere diversos tipos de refuerzos. También se puede acumular previendo necesidades futuras o usándolo para producir más dinero. La gente no trabaja por el dinero en sí mismo, que es un papel sin valor intrínseco. Trabaja por el dinero, es un medio para obtener las cosas. La ética de las responsables de la administración, la competencia. El pensamiento en la administración se ha caracterizado por ser práctico. Frecuentemente, los directivos toman decisiones sobre el concepto y no llega un análisis reflexivo, ni la comprensión del tema y sus consecuencias. Lo importante es alcanzar las metas y los resultados esperados. En México y en América, las diferencias de salario cada vez son más profundas, sin grandes posibilidades de recuperación. El sueldo anual de un director puede equivaler a décadas de trabajo de un empleado de la misma empresa. Bueno, hasta aquí terminó mi presentación. Muchas gracias por su atención.